Amén. Bueno, llegamos a la última clase de este cuatrimestre de Dando Razón y habíamos quedado en el punto 3 de la conclusión, que tiene como título Conciencia de urgencia. ¿Todos tienen la hojita? Vamos a ir abriendo la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 y Judas 1, 2 y 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. El apóstol Pedro arranca este capítulo diciendo, bueno, hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Dice. Llamando la atención. Llamando la atención, exhortándolos para que recuerden, ¿no? Porque ¿qué dice ahí? Vuestro limpio entendimiento. Fíjense que aparece la palabra entendimiento, un poquito más adelante que aparece. Memoria, para Para que tengan memoria, ¿qué más? palabras que fueron dichas. Las palabras que fueron dichas por quiénes? Por los profetas. ¿Por quién más? Los apóstoles. ¿Y quién más? El mandamiento del El Señor. Del Señor Jesús. O sea, el apóstol Pedro está haciendo énfasis en algo que él considera fundamental. No hay que olvidarse. No hay que olvidarse de lo que dijeron los profetas, los apóstoles, las enseñanzas del Señor. Y dice, despierto, bueno, yo acá tengo otra versión, amado, ya es esta la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, etc. Y ante todo saber que en los últimos días vendrán burladores. O sea, había una intención clara. O sea, no se olvidan de todo lo que aprendieron, porque en los últimos días la cosa se va a poner más dura, se va a poner más complicada. Para poder estar preparados para esas últimas cosas, ¿qué considera que es importante Pedro? Que no se olviden de lo que es, de la enseñanza. Porque el riesgo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que estuvimos viendo a lo largo de la serie? ¿Cuál es el riesgo de no permanecer en la doctrina, de no aprender, de no estar preparados y firmes en la fe? Claro, el engaño. Quizás esto tenga que ver, van a decir, con otra serie, ¿no? Cuando hablábamos de los espíritus seductores. Bueno, decimos entonces, Pedro considera que es importante recordar, llamar la atención sobre esto de no olvidarse de lo aprendido, de las enseñanzas. Porque hay un riesgo, el riesgo de olvidarse, de no tomar en cuenta, porque en los últimos tiempos el engaño va a ser cada vez más sutil y más profundo. Por eso cuando hablamos de apologética, ¿se acuerdan que habíamos hablado que hay dos tipos de apologética? Una es interna y la otra, cuando hablamos de la externa, ¿a qué nos referimos? A dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza ante aquellos que demanden razón, pero que no conocen al Señor. Y cuando hablamos de la interna, tiene que ver con lo que está queriendo hacer Pedro acá. Llamar la atención sobre los creyentes, sobre la iglesia que ya aprendieron, que ya recibieron enseñanza de parte de los profetas, de los apóstoles, del Señor. ¿Con qué propósito? Afirmarlos en la fe. Y en Judas, vamos a leer del 20 al 23.
Después de Pedro vienen las cartas de Juan y antes de Apocalipsis está Judas. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas toma mucho de Pedro. Judas arranca su carta también mostrando una urgencia. Me ha sido necesario, ¿se acuerdan? Una gran solicitud. ¿Por qué razón? Por la misma preocupación de Pedro. Porque sigue hablando de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de los falsos ministros, de los falsos hermanos, de todo lo que ya la iglesia primitiva, en el primer siglo, ya estaba padeciendo. Y es duro Judas. Mete miedo. Y está bueno que meta miedo. Porque cuando algún ministro de la palabra lee lo que está denunciando Judas, ay, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero ser parte de ese grupo. Pero está bueno y por algo la palabra lo recuerda. Y Judas habla de eso. La necesidad de edificarnos en nuestra fe. Está hablando de qué tipo de apologética. Interna. Y sigue diciendo, a otros salvad. Antes dice, algunos que dudan. ¿Cómo? ¿No era que el Espíritu Santo convence? ¿Sí? ¿En qué área convence el Espíritu Santo? ¿En qué sentido el Espíritu Santo convence? Pecado, de justicia y juicio. Opera convenciendo justamente de pecado, generando convicción de pecado para la salvación, ¿no? Claro que el Espíritu Santo es el único que puede lograr el que una persona pase de muerte a vida. Pero el hecho de seguir profundizando en la fe, afirmando el conocimiento de la palabra, tiene que ver con argumentos. Por eso Pedro que decía que tenemos que estar siempre preparados ¿para qué? Para hacer apologética ante todo aquel que demande. O sea, hay que explicar, hay que dar argumentos. También hay otros versículos que hablan de persuadir. Está hablando de persuasión, de convencer a alguien. Ese también es ministerio de la iglesia. Pero Judas justamente está tomando la posta de Pedro y hablando también en el versículo siguiente, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Cómo? ¿No es el Señor el que salva? ¿Cuál es la intención de Judas? Si sabemos que el que convence es el Espíritu Santo, que el que salva es el Señor, ¿qué línea nos está queriendo bajar Judas? Pero ahí que le enseñe. Nuestra responsabilidad. ¿Eh? La responsabilidad de predicar. Claro, y también ese sentido de urgencia. Miren que se están muriendo, están en el borde. De preocupación, ese sentimiento de preocupación por lo que no, Claro. otros no están. Claro, o sea, un poco la idea que tiene que ver con el propósito de todo este material, el intento de esta serie es eso, que nosotros tomemos conciencia que nos tenemos que preparar con todo lo que tengamos a mano para transmitir el mensaje de salvación con un sentido de urgencia. Y más en estos tiempos, uno está viendo lo que pasa en el mundo y es como que no queda mucho, no podemos darnos el lujo de especular, esperando y dilatando las cosas en el tiempo. Hay una necesidad urgente y la iglesia tiene que tomar conciencia de eso. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Hay que cuidarse, hay que cuidar la santidad, hay que ir a buscar a las personas perdidas, pero ojo, no nos perdamos con ello. O sea, a ver, ¿se entiende la expresión?
como eso que iban a predicar a la entrada de los boliches, iban a repartir folletos, No, y algunas adentro. y después había que ir a buscarlo entre 4 para sacarlo de la barra. Estaban probando el mundo para que Claro. Para ser uno con ellos. No, por eso. Para No, ser no. uno con ellos. Sí tenemos, se están muriendo, uno va a decir, pero mirá, se pierden. Se no se hagan los vivos. Se están perdiendo, dice, no, hay que ir a buscarlos, sí, hay que ir a buscarlos, pero para traerlos. Arrebatar, sáquenlos de ahí. No, tengan cuidado, no se metan ustedes ahí. Métanse, pero para sacarlos de ahí. Punto A. El apóstol Pedro sigue despertando nuestras conciencias, recordando que la Biblia enseña un comienzo y un final de la historia de la humanidad. Y en los últimos tiempos de la historia aparecerán burladores que deliberadamente decidirán ignorar, rechazar y combatir el mensaje del Evangelio de salvación. Esto, de por sí, es una señal escatológica de que debería alertarnos sobre el inminente regreso del Señor y generar en nosotros la necesidad de estar preparados para que ese día no nos sorprenda. No se trata de un gran reseteo mundial o de un nuevo comienzo donde la inteligencia artificial jugaría un papel determinante. Eso tendría que ver más con el inicio del periodo de tribulación, que con el regreso de Cristo. Se trata más bien de una intervención directa de Dios que a través del fuego destruirá no solo un sistema, sino que también traerá juicio y todos los impíos que le dieron la espalda. Versículos 7 y 10. De ahí la necesidad urgente de predicar el arrepentimiento, apología externa, ya que el Señor, en su amor, es paciente dando oportunidad para volverse a Él. Versículo 9, 15a. Pero también, como decíamos, los que hemos creído y tuvimos la posibilidad de reconciliarnos con el Padre, necesitamos adoptar una actitud de espera activa. Versículos 12a y 14. Buscar la santidad, afirmarnos en la fe y combatir el engaño que sutilmente se infiltra en las congregaciones. Deberían ser nuestras prioridades. Apología interna. Versículos 16b y 18. Bien. Hablamos de esta necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque el mundo va rumbo a la consumación de los tiempos, en donde las profecías que tenemos en la palabra de Dios justamente van mostrando y vamos viendo hoy en el noticiero cómo esas profecías parece que se escribieron ayer. Otro tema para el segundo semestre, vamos a hacer introducción a la escatología y a ayornarnos con el tema. Pero justamente la responsabilidad de la Iglesia es anunciar esto, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. O sea, la palabra de Dios es palabra revelada y nosotros la tenemos a nuestra mano, pero el mundo no. La gente que no cree o que no tiene lo que nosotros tenemos, justamente por haberla aprendido, estudiado y por amar la palabra de Dios, nosotros estamos en condiciones de poder decirles, miren, esto es lo que va a pasar. Y no tiene que ver, como en algún momento se decía, no, llegaba el año 2000 y viene el fin del mundo. Y después el 2010, y después el 2000, bueno, después las películas y todo lo que trataban de dar una explicación. Sabían que algo iba a pasar. Entonces, ¿qué decían? No hay tal cosa como el fin del mundo. Es el gran reseteo mundial. Es el comienzo de un nuevo ciclo. El calendario maya, ¿se acuerdan? Todas esas películas del 2012. O sea, claro, va un nuevo comienzo, va a empezar. Entonces era como que es lo que nosotros tenemos acá para contar, que es la verdad de Dios, la verdad de la historia que Dios ha revelado,
cada vez se iba diluyendo más. O sea, el mundo iba consumiendo más la fantasía de Hollywood y de todas las teorías que surgían, pero nosotros que tenemos justamente la palabra profética más segura, nos callábamos la boca. Hay un desafío, porque Dios en algún momento nos va a pedir cuenta. Ustedes que tenían la verdad, ¿qué hicieron? No, la verdad no es que va a empezar un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, el gran reseteo, todo va a comenzar de vuelta. De alguna manera sí, pero ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez y reacomode todas las cosas otra vez, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y en la última parte decimos que justamente en este tiempo es en donde nosotros como iglesia también tenemos que buscar, ¿qué cosa? Aparte de afirmarnos en la fe, de afirmarnos en la palabra, de estar alertas, justamente el tema de buscar la santidad, de estar a cuentas con el Señor. Porque si sabemos que el Señor viene pronto, que no nos pase lo de las vírgenes insensatas. Y es acá donde tenemos que tomar conciencia de la necesidad de la apologética interna. Porque ¿cuál es la realidad? Más allá de lo que pasa en el mundo. Lo que pasa puertas adentro. Por casa, ¿cómo andamos? Porque nosotros somos de criticar el mundo, que andan cualquiera, que se dejan engañar por el enemigo, que se van a dejar marcar por la bestia. Y nosotros, claro, a veces no nos damos cuenta y capaz que ya estamos siendo marcados. ¿Dónde va a ser la marca del anticristo, de la bestia? ¿Y en dónde más? Hace mucho, cuando estábamos en Entre Ríos, habíamos hecho para el periódico El Puente un artículo justamente sobre este tema. ¿No será que el título era ese? ¿No será que ya estamos siendo marcados y no nos damos cuenta? Porque ya muchos creyentes están adoptando la filosofía del mundo, la manera de pensar del mundo. Ya nuestros criterios, nuestra manera de encarar la vida está más tomando los parámetros y los códigos del mundo que lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por lo tanto actuamos, dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo a hacer cosas en base a esa filosofía de vida, a eso que adoptamos. Por eso algún hermano me decía, yo si me vienen a marcar no tengo problema. Yo me dejo marcar porque yo sé en quién creo. Y eran argumentos que yo sé que muchos van a adoptar. Y cuando nos aprieten un poco las clavijas, no sé cuántos de nosotros que estamos acá en esta aula no vamos a pensarlo. ¿Por qué? Porque uno va a decir, yo soy hijo de Dios, yo tengo el sello del Espíritu Santo, a mí el enemigo no me va a llevar, no me va a engañar. ¿Qué problema hay que adopte una marca o que me preste al sistema si esa es la manera de sobrevivir? Porque yo sé que eso no me va a hacer negar mi fe. Yo sé en quién creo y yo sé que si parto me voy con el Señor. ¿Está bueno tener esa convicción o no? Sí. Y por eso yo digo, no sé cuántos, hasta yo mismo, no sé si me apuran. Mirá que si no te pones la marca, perdés la cobertura médica, perdés la jubilación, perdés, que no tengo, y nunca voy a tener. Y nunca voy a tener. ¿Qué más? Y la posibilidad de comprar, acceso, la posibilidad de... claro, comprar, vender, Claro. acceder a la educación de los hijos. O sea, todo lo que el sistema global está organizando es eso, tener el control de cada persona y de esa manera nadie se escapa de ese control. Y bueno, es la agenda
2030. Pasó con la vacuna, que nos iban acorralando. Claro, el que no se vacuna no sale. Bueno, todo esto es lo que se viene, no nos tiene que extrañar. Pero bueno, quizás sea un tema para debatirlo en otro momento, pero ¿no es seductor el argumento? O sea, no es algo, no es una presión externa sobre la iglesia y los creyentes, ¿no? Hoy escuchaba de pastores en Europa, en un país de Europa, ahora no me voy a acordar. No sé si en Francia. Que el Estado les paga el sueldo. O sea, el Estado lo sostiene. Iglesias históricas reconocidas, no son sostenidos por la ofrenda. Es como si fuera la Iglesia Católica en Argentina. O sea, el Estado aporta para sostenerla. Bueno, en este caso, Francia paga un sueldo a los pastores. Pero este pastor decía, yo tengo que presentar el mensaje del domingo por escrito para ser evaluado. Y si está de acuerdo, si se aprueba, se predica. ¿Se dan cuenta cómo ya está sucediendo esto? Bueno, tiene que ver con los últimos tiempos, pero tiene que ver también cómo nosotros de a poquito vamos aceptando estos condicionamientos. Es una manera de dejarse gobernar por el sistema. Pero no me pongo la marca. Pero estás aceptando las reglas de juego de ellos. Bueno. ¿Seba? Sí, amigo. ¿Qué pasó? Punto B. Judas continúa con el pensamiento de Pedro y agrega: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El que se mantiene en el amor del Señor confía y comparte ese amor. 2. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es como que Judas afirma que nosotros no nos tenemos que hacer cargo de algo que implica urgencia, convencer, arrebatar y tener misericordia de aquellos que se pierden. ¿Sigo? Sí, pero volvé ¿A dónde? a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 12. Segunda de Pedro 3, 12 al 14. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. El título de este punto 3 dice conciencia de urgencia, ¿no? Un poco la idea es que nos enfoquemos en la parte que nos toca a nosotros en este trabajo de apologética, tomando justamente conciencia y consideración del que los tiempos se acortan, ¿no? Pedro habla de eso. Pero resulta que en el 12 aparece una palabra que dice esperando, ¿no? Y en el 14 habla de, puesto que estáis a la espera de estas cosas. Pero al mismo tiempo es como que es algo simultáneo. Por eso decimos es una espera activa. Consciente. No es una espera pasiva. Por eso cuando cuando estudiamos la escatología, el título que tiene es Introducción a la escatología bíblica activa.
Porque a veces cuando hablamos de escatología y de las cosas que van a pasar, es como que estamos así, contemplando, ¿no? Cruzados de brazos, esperando que se acerque la nube con el Señor. Y todos cuando hablamos, o cuando escuchamos hablar de la segunda venida, ¿qué sentimiento nos invade? Alegría, ya viene el Señor, nos vamos con Él. Nos queremos ir ya. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Todos nos queremos ir con el Señor y vamos todos con el Señor y estamos ahí. Por eso es la importancia que quiere darle Pedro, Judas y otros tantos en la palabra de Dios sobre el hecho de que sí, tenemos que tener una espera, esperar al Señor, pero es una espera que nos compromete a la urgencia de predicar el Evangelio porque hay otros que se tienen que salvar, ¿o no? Oramos por el Espíritu Santo y venimos escuchando, porque el Señor nos llama la atención. Algunos piensan que el Espíritu Santo es para recibir o tener experiencias espirituales místicas y recibir dones para después lucirlos en la vitrina de nuestra vanidad espiritual. Oh, cuántos dones, cuántas lenguas, cuántas profecías, mirá el Señor, cuál liberación, y tenemos todos los documentos ahí para exhibirlo como si fuera un panel de trofeos. ¿Para eso es el Espíritu Santo? ¿Para engordar nuestra vanidad intelectual o nuestra vanidad espiritual? Bueno, el que tiene esa motivación va a recibir su recompensa. Ya tienen, dice el Señor, ¿no? Ya tienen su recompensa. Pero el tema es que Dios quiere darnos de su Espíritu Santo porque hay una necesidad urgente de que abramos nuestra boca para seguir contando el Evangelio de las buenas nuevas, para que los que se están ahí, lo que dice Judas, ¿no? Sálvenlos, se están cayendo al fuego, vayan y arrebátenlos. El Espíritu Santo que pone coraje, que pone valentía para abrir la boca, para advertir de los riesgos, ¿no? La necesidad de pedir el Espíritu Santo con la expectativa de Joel. Joel, ¿se acuerdan de la profecía de Joel? No, que te iba a decir que no solo eso, no solo estar activos para buscar a aquellos que no conocen al Señor, sino también por uno mismo, ¿no? Porque acá dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados, o sea, habla de nosotros, ¿no? Por Él sin manchas e irreprensibles. Es algo para nosotros. Claro, claro. O sea, si entendemos eso, vamos a buscar ¿qué cosa? La santidad. O sea, si buscamos las cosas del Espíritu de Dios con la motivación correcta, de entrada nos tiene que llevar a los pies del Señor y ponernos a cuentas con Él, porque estamos haciendo todo mal, o porque nuestras motivaciones están equivocadas. Señor, perdóname, estoy perdiendo el tiempo con la religión, entreteniéndome con todos los cursos bíblicos para engordar mi conocimiento, pero resulta que lo que vos querés que haga no lo estoy haciendo. O sea, ¿cuál es la intención? Por eso es la motivación, cuando yo les conté cuál era el propósito de esto de la apologética. Justamente que nos haga tomar conciencia de la necesidad de volvernos al Señor y prepararnos para dar razón, para hablar, para abrir la boca. El Espíritu Santo ahí va a venir a usar a aquellos que quieran estar disponibles para que el Señor los use. El que no se quiera meter en el cauce del río, el que no se quiera acercar a la zarza que está ardiendo, nunca va a escuchar el llamado de Dios que lo envía. O que lo lleva y que lo guía, como escuchábamos el domingo, ¿no? El Espíritu Santo que te lleva a donde vos no sabés. Bueno, esa es nuestra motivación. O sea, si acá los que están en este lugar, los que están conectados, tienen un llamado para servir al Señor en el área que sea, con los dones que sean, y que se sienten
convocados y enviados con esta misión, cada uno en el lugar donde le toque, se tienen que preparar. O sea, la intención de esta es que nos preparemos, cada uno en su lugar, para cumplir con esto. Esa conciencia tiene que estar clara en nosotros, ¿no? Y de entender que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre la iglesia antes que el Señor venga. Decíamos lo de la profecía de Joel. ¿Por qué? Antes de que llegue el día grande y espantoso de Jehová, dice Joel, ¿no? Va a ser derramado ese Espíritu Santo ¿sobre quiénes? Sobre todos los que previamente, si leen el libro de Joel, ¿qué hicieron? Se arrepintieron, lloraron, se humillaron, se quebrantaron, tomaron conciencia de que estaban haciendo todo mal y ahora vuelven a Dios para que Dios los restaure. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, ministerio de la palabra. ¿Cuántos son llamados acá a ministrar la palabra? En las diferentes áreas de los ministerios de la palabra. En la enseñanza, en la evangelización, en el ministerio pastoral, en la consejería, en la visitación. No sé. Yo sé que hay muchos que tienen ese llamado a prepararse en esas áreas. La escuela bíblica en todas las áreas. Nos tenemos que preparar cada vez más porque el desafío va a ser cada vez más grande. Bueno, profetizarán hasta vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos. O sea, las personas quizás que para nosotros son las menos probables que Dios pueda usar, son las que, porque se arrepintieron y se humillaron, van a ser llenos del Espíritu Santo y van a abrir su boca de tal manera que van a predicar el Evangelio. ¿Esa profecía de Joel se cumplió en la historia? ¿Se cumplió cuándo? Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. ¿Terminó en Pentecostés? El destino de esa promesa, ¿cuál es? Porque ¿qué dice Pedro? Claro, pero Pedro dice, esto no es otra cosa que lo que dijo el profeta Joel, pero es para nosotros, pero también, como el pasaje que se leyó el domingo, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nos involucra a nosotros. Y a todos los que por lo que nosotros contemos del Evangelio, van a creer. O sea, la promesa sigue extendida en el tiempo. Incluso Pedro lo argumenta cuando él da el informe de lo que pasó con Cornelio, lo que estaba pasando con los gentiles, que se vuelve a derramar el Espíritu Santo, dice, como al principio nosotros también, a los gentiles, se va repitiendo el Señor, Claro. lo fue manifestando. O sea, para sintetizar este punto, este sentido de urgencia nos involucra a nosotros hacia la apologética externa, pero también la necesidad de afirmarnos nosotros, pero también afirmar a nuestros hermanos, a los más nuevitos, a aquellos que quizás les cuesta más. ¿Somos agentes multiplicadores, como se dice ahora, en los términos comerciales? De lo que es la difusión de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la predicación. Tratamos de contagiar a otros. Mira, prepárate porque nos falta mucho para que el Señor venga. Mirá lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Sabemos explicar a la luz de la Biblia qué es lo que está sucediendo en Israel hoy? ¿Conocemos las profecías de Ezequiel, de Zacarías, de Amós, de Isaías, de Jeremías? Profecías del Antiguo Testamento están hablando de lo que está pasando hoy. Ni que hablar de Mateo 24, ¿no? De las cartas de Juan, de Pedro. Es decir, ¿es un desafío o no? ¿Lo tomamos como un desafío o no esto? Punto E. Punto 1. Dios es poderoso para preservarnos en medio de las tormentas.
manteniéndonos bien arraigados para no caer. Idea del vocablo griego, sin caída, verso 24a. No es que no vamos a tener que soportar ataques u oposición, pero la promesa es que, aunque el enemigo nos quiera derribar, Dios nos va a sostener. Jeremías 15:20. Y con gran alegría llegaremos a la presencia del Padre, sin nada que nos descalifique o nos avergüence. Bendito sea el Señor. Amén. Estamos en Judas 24 y 25. Dios es poderoso para preservarnos en medio de las tormentas. ¿Qué dice el versículo 24? Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso, ¿a quién se está refiriendo? ¿Para qué? Para guardarnos sin caída. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Acuérdense que Judas está hablando de este tema, de la necesidad de afirmarnos en la fe, de combatir por la fe, dado una vez a los santos. Así arranca Judas. Denuncia los falsos, los engañadores, y desafía a que nos afirmemos sabiendo que entramos en un terreno de lucha espiritual. Al que no se preocupa por conocer la palabra de Dios, no tiene por qué preocuparse mucho porque no le causa ningún daño al enemigo. Pero aquellos que se quieren preparar para servir al Señor, como insistimos a veces, como insisto yo a veces, se transforman ¿en qué? En blancos estratégicos, en blancos puntuales. A este hay que sacarlo del medio. Este está produciendo uranio para la bomba atómica. Hay que impedir que siga produciendo. Entonces, bomba. O en los últimos tiempos no hubo lucha espiritual en varias familias de la iglesia, especialmente de familias que quieren servir al Señor y que lo están haciendo. Bueno, otro tema. Y Judas dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Ese término sin caída, que es la palabrita griega esa que está ahí, aptaistos se pronuncia, aptaitos. Es un término griego que en realidad en el texto, en el manuscrito, no dice sin caída, dice sin dar traspié, sin dar traspié, sin tropezar. No sé si alguno tiene alguna versión así. En algunas otras traducciones se utiliza un término inmune a la caída. Fíjense que no está diciendo que no va a caer. O sea, cuando uno lee, ¿qué lee? Que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces quiere decir que ya nunca más voy a caer porque Dios es poderoso para sostenerme. Pero la realidad es que todos los días estamos enfrentando lucha, trampas que el enemigo nos tiende para hacernos caer y que de vez en cuando no nos hace tropezar, no nos hace caer a veces. Bueno, pero acá uno lee que Él es poderoso para guardarnos sin caída. En realidad lo que dice en el original es sin dar traspié. O sea, ¿se acuerdan cuando Pablo decía que podemos ser derribados? O sea, estamos luchando contra el pecado y a veces somos abofeteados, somos zarandeados. Pero ¿cuál es la promesa acá de fondo? Que si nosotros volvemos al trono de la gracia para buscar misericordia, para alcanzar socorro, ¿qué hace el Señor? Si cuando caemos nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Lo hace o no lo hace? A eso se está refiriendo Judas. Él nos va a guardar. Si nosotros nos aferramos de Él, lo buscamos a Él, por más que a la vuelta, la crítica, la oposición, los cuestionamientos, las burlas, todo lo que venga por causa de dar razón de nuestra fe, venga contra nosotros y por ahí nos desanime,
sabemos que si vamos a la presencia del Señor, Él nos va a levantar, nos va a fortalecer. A eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a respaldar a los que se juegan por el Señor y se arriesgan por el Señor. Al que solamente se conforma con lucir sus dones en los cultos nomás, y olvídate. Digo yo. Perdón, Señor, me estoy poniendo. Pero cuando uno sale a la cancha, ahí se ven los pingos, decía el viejo. O sea, y es hermoso, digo yo hermoso, porque aunque parezca que todo está mal, que todo está en contra, el que se anima a meterse en una villa y ve la necesidad que no tienen para comer, y ora por esa necesidad y pide que el Señor haga un milagro, al rato, ¿qué pasa? Empieza a venir gente con una fuente de comida. O sea, no les estoy verseando, lo vivimos nosotros. Y no nosotros. Yo sé que muchos de ustedes lo vivieron o no. Pero hay que meterse en la villa. Yo te respaldo en oración, dice uno. Amén. Porque no todos salen. No todos están para salir así. Pero sí la oración es lo que mueve la mano de Dios para que toque a alguien y lo mande con una fuente de torta frita. O sea, nosotros lo vivimos. ¿Y qué pasa? El efecto multiplicador de lo que hablamos. Cuando otros se enteran de que hay alguien que se animó a meterse donde hay necesidad, colabora y después nunca más falta comida porque todos colaboran y mandan. Ropa, lo que sea necesario. Pero hay que meterse donde está la necesidad. O en el hospital, orar por un milagro de sanidad. O lo que sea. Pero el Señor respalda de esa manera. El Espíritu Santo ahí opera con poder, que a veces nosotros ni nos damos cuenta, ni nos enteramos, pero Dios respalda a los que se animan. Tenemos que terminar. ¿Qué hace Dios entonces? Por eso me gustó esta palabrita. Él se compromete a guardar sin caída a aquellos que se animan a hacer apologética. Ahora, en este contexto de Judas y en este contexto de lo que estamos hablando, cuando uno ve en el original sin dar traspié, o sea, sin traspié, o sea, sin tropezar, se está refiriendo a aquellos que están en un avance, están avanzando, están combatiendo. Acuérdense que Judas arranca con una actitud combativa, pelear, a muerte, dice. También en el original habla de combatir a muerte. Entonces, en ese contexto, el Señor nos guarda de quedarnos, de caer, de no seguir avanzando, o a veces nosotros mismos nos autocondenamos, ¿no? Pero justamente el Espíritu Santo viene para eso. Y el 25 termina diciendo al único... ¿Qué? Sea... Bueno, esto se conoce como la doxología. Por eso ahí en la última parte, el punto 2, termina diciendo, la palabra doxología proviene del griego doxa, gloria, esplendor, grandeza. Y logos, palabra o hablar. La mayoría de las doxologías son himnos cortos de alabanza a Dios, a menudo agregados al final con cánticos, salmos e himnos. Y en nuestro caso también concluimos exaltando y glorificando a aquel que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para redimirnos y darnos la esperanza de una eternidad en su presencia. Por eso, el último texto que dice Judas. Imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Termina glorificando a Dios. Y también nosotros terminamos glorificando a Dios. Déjenme leerles solamente sobre este término aptaistos, sin dar traspié, un comentario sobre el término griego de William Barclay, que en su comentario dice: Dios es poderoso para guardarnos sin caída. La palabra original es aptaistos. Se usa lo mismo de un caballo seguro
en su paso, que no tropieza ni resbala nunca, como de una persona que no cae en el error. No dará tu pie al resbaladero, es la manera en que el Salmo 121 expresa la misma convicción. Caminar con Dios es caminar seguros y a salvo hasta en el sendero más peligroso y resbaladizo. En el montañismo, los escaladores se atan unos a otros para que si alguno resbala, otro compañero firme pueda resistir su peso y salvarle. De la misma manera, cuando estamos atados con Dios, Él nos mantiene a salvo. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalaste para compartir esto. Pero también, Señor, sabemos que tienes un propósito. Tú quieres cumplir, Señor, con lo que te propusiste en la eternidad para tu pueblo y para cada uno de nosotros. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo siga tratando, siga hablando en nuestros corazones, guiándonos a que podamos aplicar esto, a tomar como un desafío el comenzar por casa, a hacer apologética interna, afirmar nuestra fe, nuestras convicciones. Señor, que también esto genere en otros la convicción y la necesidad de prepararse para servirte. Seguramente van a llegar muchos necesitados de contención, de palabra, de consejo. Muchos que van a necesitar ayuda para salir del error, de los lugares en donde están cautivos. Que todo eso signifique en nosotros un desafío para prepararnos mejor. Por eso te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para eso. No queremos lucir nada para nuestra carne, sino para la gloria de tu nombre. Para que tu reino realmente se pueda extender y no nuestra fama personal. Por eso te pedimos, Señor, derrámate en medio de tu pueblo en este tiempo. Oramos por los que estamos aquí, también por los que hoy no pudieron estar. Pon tu mano de sanidad sobre nuestros hermanos que están enfermos. Recordamos a Susana allí en Buenos Aires, para que pongas tu mano sobre ella, Señor, también. Y sobre aquellos que aún no nos hemos enterado todavía, que tu presencia los esté acompañando. Y también hazlo en el regreso a casa, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.